Comenzamos. Bueno, vamos a hacer entonces un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, porque vamos a necesitarlo. En realidad es un repaso de la parte teórica. Lo pasamos un poco por arriba para que lo tengan presente, pero partamos de esto, ¿no? Consideremos una carga puntual, una partícula puntual de carga Q, y queremos conocer la diferencia de potencial entre dos puntos A y B. La diferencia de potencial entre el punto B y el punto A, como habíamos visto, podemos encontrarlo haciendo una integral de camino con un signo negativo entre A y B del campo eléctrico. Es decir, si yo conozco el campo eléctrico en cualquier punto del espacio de mi camino, el camino que yo elija recorrer entre A y B, puedo conocer la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Vamos de nuevo. Yo quiero conocer la diferencia de potencial entre un punto A y un punto B debido a la presencia de una única carga Q. Lo que necesito saber es cuánto vale el campo eléctrico generado por esa carga en cada punto de algún camino que yo elija recorrer desde A hasta B. Nosotros sabemos que cuando estamos hablando de fuerzas conservativas como las fuerzas electrostáticas, entonces la energía potencial es independiente del camino que siga o la trayectoria que siga una partícula en presencia de otra. Y entonces también esto vale para el campo eléctrico. Es decir, la diferencia de potencial no va a depender del camino, sino solamente del punto inicial y el punto final. Yo puedo seguir este camino o cualquier otro arbitrario. Lo que necesito es elegir algún camino, el que me convenga, el que quiera, y conocer en cada punto de ese camino cuánto vale el campo eléctrico. Y luego ir haciendo el producto escalar del campo eléctrico con el diferencial de desplazamiento y sumar a lo largo de todo el camino que yo haya elegido, en este caso esta trayectoria trazada con una línea anaranjada. Tomemos algún punto, por ejemplo, este punto señalado con el vector posición R, el origen lo colocamos en la carga Q, el origen de coordenadas, de modo tal que, fíjense que nosotros tenemos que hacer esta integral en cada punto de esta línea, de esta trayectoria. Vamos a tomar arbitrariamente un punto, por ejemplo este. No sé si están viendo mi mouse ustedes. ¿Se ve la posición del mouse? Sí, sí, se ve. Ok. Fíjense que el campo eléctrico generado por esta carga en este punto es un campo radial, va en esta dirección. Mientras que el desplazamiento en ese punto está dado por este vector diferencial de S. Ahora yo tengo que hacer el producto escalar de E diferencial de S. Por lo tanto, lo que voy a hacer es el campo escalar en esta dirección, el campo está totalmente en esta dirección, es decir, el campo es un E sub R vector, E sub R por R versor, ese es el campo eléctrico, E sub R por R versor, y tengo que hacer el producto escalar con el diferencial de S. Entonces, si tengo un vector en esta dirección y hago el producto escalar con este vector, en realidad lo que estoy haciendo es el producto escalar de el módulo de este vector por el módulo de este vector por el coseno del ángulo que forman. Y este vector por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores es justamente diferencial de R. Ese es otro modo de ver esto que ya tanto hemos visto de que esta integral termina quedando para casos como este igual a E sub R por diferencial de R. Y eso lo tengo que sumar para todos los puntos entre A y B. Esto va a implicar, como voy a estar integrando en R, fíjense, el punto A está descrito por el vector posición R sub A y el punto B está descrito por el vector R sub B. La coordenada R de este vector es R sub A, escalar, y la coordenada R de esta posición es R sub B, también un escalar. Dicho de otro modo, fíjense, seguimos una trayectoria arbitraria desde este punto hasta este de acá. El campo eléctrico va a ser K por Q sobre R cuadrado por el versor R. Y vamos a recorrer esta trayectoria con la línea punteada.
Fijémonos en este punto que está en un punto intermedio, en el camino que yo elegí. La coordenada, en coordenadas esféricas, las coordenadas de este punto va a ser R y algún θ y algún φ. El campo eléctrico está completamente, el campo eléctrico en este punto, debido a la presencia de esta carga, es justamente un campo exclusivamente radial. Es lo que vemos acá. El campo eléctrico es E sub R por R versor, donde E sub R es K por Q sobre R cuadrado. Y yo lo que tengo que hacer es el producto escalar del campo eléctrico que está en esta dirección por el diferencial de L. Cuando haga ese producto escalar me queda E sub R multiplicado por el diferencial de R. El diferencial de R, si quieren, es la proyección del diferencial de L en la dirección R. Pero también sabemos que podemos encontrar el potencial en cualquier punto del espacio debido a una distribución de carga a través de esta expresión que también hallamos la clase pasada. Entonces, tenemos dos modos de encontrar el potencial de una distribución de carga. Uno es si conozco cuánto vale la densidad de carga en cualquier punto del espacio, hago esta integral, donde ρ de R' me indica cuánto vale la densidad de carga en el punto dado por el vector R', o cuya posición está dada por el vector R'. Acá tenemos las variables primadas del diferencial de B, es decir, en coordenadas cartesianas esto sería diferencial de X' por diferencial de Y' por diferencial de Z'. En coordenadas esféricas esto sería R' seno de θ', diferencial de R', diferencial de θ', diferencial de φ', etc. Y acá en el denominador tenemos el vector R menos el vector R'. Este vector R' está haciendo referencia a cada punto donde hay carga. Y este vector R hace referencia al punto donde yo estoy queriendo medir el potencial. Entonces, este es un modo de encontrar el potencial, conociendo la distribución de cargas en todo el espacio. Y el otro modo de conocer el potencial eléctrico es conociendo el campo eléctrico en todo punto del espacio. Entonces yo puedo elegir de acuerdo a la conveniencia. Cuando sea muy fácil encontrar el campo eléctrico a través de la ley de Gauss, me conviene utilizar esta expresión. Lo que voy a decir es a una distancia muy grande, extremadamente grande, infinitamente grande de la carga, voy a poner el punto A, entonces voy a integrar entre infinito y B, y luego voy a decir que el potencial en el infinito, arbitrariamente, lo elijo como 0. Entonces, tengamos muy presente que tenemos esos dos caminos siempre para resolver cualquier tipo de problemas de potencial. Vamos a elegir el que más nos convenga. ¿Podemos elegir cualquiera de los dos? Sí. Siempre nos convendrá uno de acuerdo al tipo de problema que tengamos. Si es muy fácil encontrar el campo eléctrico, nos conviene utilizar esta expresión. Si la distribución de cargas es bastante sencilla, nos conviene utilizar esta expresión. Entonces, vayamos a la guía 3 y comencemos mirando el problema 6. Vamos a pasarlo rápidamente para poder concentrarnos en el siguiente problema que me interesa, más en el sentido de que tiene mucho más riqueza y es más largo. Pero fijémonos lo que dice este problema. Las cargas puntuales Q1, Q2 y Q3 nos dice los valores de las cargas. Dos son positivas, una es negativa. Se ubican en tres vértices de un cuadrado de lado 1 metro y la distancia entre Q2 y Q3 es raíz de 2 metros. A todos seguramente les sonará a un problema de la guía 1. El problema ahora nos pide encontrar el potencial eléctrico en el vértice donde no hay carga. Lo primero que hacemos es esquematizar el problema y entonces definimos un sistema de coordenadas. Yo podría poner el origen de coordenadas en una de las cargas, en el punto P o en cualquier otro lugar. Yo lo pongo exactamente en el centro del cuadrado.
Y también dispongo los ejes X y Y paralelos a los lados del cuadrado. Fíjense que tengo Q1, Q2 y Q3. El problema me dice que están en los vértices del cuadrado y me dice que Q2 y Q3 están separados por raíz de 2 metros, es decir, están en vértices opuestos del cuadrado. Este era exactamente el mismo problema que habíamos resuelto en aquel momento y lo que se nos pedía en la guía 1, en el problema 9 de la guía 1, era encontrar el campo eléctrico en este punto P. Ahora el problema me pide encontrar el potencial en ese punto P. Entonces hago el gráfico lo más claro posible y escribo los datos que me da el problema. Ahora, si quiero encontrar el potencial en un punto, tengo dos caminos. Uno es conocer el campo eléctrico en todo punto del espacio y hacer la integral de camino del campo eléctrico desde el infinito hasta ese punto. Y el otro es utilizar la distribución de cargas. En este caso, el problema 9 de la guía 1, que nos había justamente pedido encontrar el campo eléctrico en este punto, se terminaba resolviendo y daba como resultado este campo eléctrico. El campo eléctrico en el punto P, en la posición dada por el vector RP, tenía este valor. Ustedes pueden revisar la guía 1 y encuentran este valor. Ahora, tengo solo el campo eléctrico en un punto. Si yo quiero utilizar el campo eléctrico para encontrar el potencial eléctrico, necesito el campo eléctrico en todos los puntos de alguna trayectoria que yo elija desde el infinito hasta ese punto. Cosa que no es tan sencilla. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto. Pero en este caso quizás me conviene, fíjense, seguir otro camino. Para hallar el potencial electrostático en el punto P, puedo seguir dos caminos, como les decía. Uno es conocer el campo eléctrico generado por esta configuración en todos los puntos de una trayectoria que yo elija y hacer esta integral. Es decir, yo necesito conocer el campo eléctrico en todos los puntos de la trayectoria que yo elija, desde el infinito hasta el punto de interés. Y la alternativa 2 es que si yo conozco la configuración de cargas del sistema, como en este caso estoy trabajando con cargas discretas, son tres cargas, si yo puedo encontrar el valor de esta suma, tengo resuelto el potencial en el punto que a mí me interese. Recuerden entonces que en esta expresión, Q sub i es cada una de las cargas del sistema, R sub i es la posición, el vector posición de la carga Q sub i. Y el vector posición R es el punto donde yo quiero medir el potencial o donde quiero conocer el potencial eléctrico. En este problema me conviene emplear entonces esta segunda opción. ¿Y qué hago? Tengo que hacer una suma de cuántos términos. ¿Cuántas cargas tengo? Tres cargas son, profe. Tengo tres cargas, por lo tanto voy a tener solo tres términos. Y va a ir desde 1 hasta 3. Y voy a tener K por Q1 sobre R menos R1, más K por Q2 sobre R menos R2, más K por Q3 sobre R menos R3. Eso es lo que yo escribo acá. Y lo que voy viendo es, fíjense que pongo Q1, Q2 y Q3 en el numerador, saco factor común K. Y en el denominador tengo las distancias, el módulo de la distancia entre el vector posición donde yo quiero encontrar el potencial, y acá ya lo fijé en RP, que es el punto donde me interesa encontrar el potencial, y hago RP, el módulo de RP menos R1, el módulo de RP menos R2, el módulo de RP menos R3. Fíjense, vamos a mirar primero estos dos que son más fáciles. RP menos R2 sería ser el vector RP, es este vector que está señalado acá, y el vector R2 es un vector que parte del origen y va a estar la carga Q2. El vector diferencia es un vector que va desde acá hasta acá, y su módulo vale L. No sé, su cursor, profe. Ok. Ahora. Entonces decía, este es RP, este es el vector RP. Este sería el vector R2, un vector que va desde el origen hasta R2. Y el vector RP menos R2, ¿cuál sería?
Si este es RP y R2 es un vector que va desde el origen hasta la carga Q2, el vector RP menos R2 tiene módulo L, dice Gastón. Perfecto, pero ¿cuál sería el vector? ¿Es un vector horizontal, un vector vertical, un Menos vector...? J versor, Ok, es un vector vertical. ¿Y qué más? En la dirección de J versor. y menos J versor sería eso. Bueno, menos J versor, o sea, vos decís que es un El vector que va hacia vector menos J abajo, versor o sea que vale 1 por de J módulo versor. 1. ¿El módulo es 1? Ah, ok. El módulo es 1 metro. A eso se refieren ustedes. No es 1, sino 1 metro. En realidad el vector es L por menos J versor, o menos L por J versor. Es decir, un vector que va desde el punto Q2, o desde la carga Q2 hasta el punto P. Ese es el vector RP menos R2. Y entonces es menos 1 metro por J versor. Fíjense, el módulo de ese vector es justamente 1 metro, o L. Acuérdense que nosotros primero, siempre, siempre hasta el final del problema escribimos las expresiones algebraicas de la solución del problema y al final recién reemplazamos los valores. Bueno, entonces acá reemplazo RP menos R1, RP menos R2 y RP menos R3 y encuentro esto, esto y esto y los reemplazo después al final a los valores que corresponden a Q1, a Q2, a Q3 y a L y encuentro el potencial igual a 10,86 kilovolts. Veamos ahora otro problema. Pasemos al problema 7. Tres cortezas esféricas concéntricas de material conductor poseen radios A, B y C, siendo A menor que B y B menor que C. Inicialmente la corteza interna está descargada, la del medio posee una carga positiva, módulo de Q, y la exterior una carga negativa, menos módulo de Q. Determinar el potencial eléctrico en las tres cortezas. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer un gráfico o un esquema de mi problema. Tengo tres cortezas metálicas, o mejor dicho, hechas de material conductor, que puede ser un metal, de radios A, B y C, con A menor que B, B menor que C. La corteza interna está descargada, no tiene carga. La corteza del medio tiene carga positiva, más módulo de Q. ¿Por qué pongo módulo de Q? Para asegurarme precisamente de que si Q valiese menos 5 coulomb, por ejemplo, entonces esto sería más 5 coulomb positivo. Me aseguro de este modo, estoy fijando que la carga es positiva. Q sí o sí es positiva. Y acá, si Q, por ejemplo, es 5 coulomb, entonces esto va a dar más 5 coulomb y esto va a quedar menos 5 coulomb. Pero si Q es menos 5 coulomb, acá también quedan 5 coulombs y acá siguen quedando menos 5 coulomb. Me aseguro que las cargas son iguales y opuestas y que la de adentro es positiva y la de afuera es negativa, que es lo que me dice el problema. Me pide encontrar el potencial en este cascarón y este cascarón. Los tres cascarones metálicos, insisto. Nuevamente tengo dos posibilidades. Una es utilizar las distribuciones de cargas de todo el problema. Y fijémonos que en este caso, acá no hay carga, acá hay carga distribuida uniformemente, porque estamos hablando de un material conductor, y acá también está distribuida uniformemente la carga en el material conductor. Entonces podría utilizar densidades de cargas superficiales constantes acá y resolver con las cargas,
O, como en este caso hay mucha simetría, sabemos que a este problema lo podemos resolver, digamos, podemos encontrar el campo eléctrico en cualquier punto del espacio utilizando la ley de Gauss, entonces vamos a seguir ese camino. Les voy a dejar a ustedes que hagan esa primera parte, que es encontrar el campo eléctrico. Yo directamente les pongo el resultado y lo analizamos en todo caso, pero la idea es encontrar, utilizando la ley de Gauss, el campo eléctrico acá afuera, en la región, digamos, ponemos un sistema de coordenadas con el origen en el origen de los tres cascarones, y decimos para R mayor a C, el campo eléctrico es 0. Esto es bastante sencillo de ver. Trazamos alguna superficie gaussiana concéntrica con estas tres y de radio mayor a C. Fíjense que la carga encerrada es igual a 0 y no hay otra carga en el espacio. Y además, el campo eléctrico generado por cualquiera de estas distribuciones es radial. Por lo tanto, vamos a terminar teniendo afuera un campo eléctrico igual a 0. Las distribuciones de carga acá y acá son uniformes. Por otro lado, vamos a dejar esto un ratito y vamos a mirar qué pasa adentro, acá y acá. Es decir, en un radio R menor a y en un radio R menor a B. Acá no hay carga. Por lo tanto, si yo trazase una superficie gaussiana concéntrica con todas las esferas de estas o los cascarones esféricos y con radio menor a A, no tendría carga encerrada ni acá ni en este otro caso. Pero además, tengo que saber que los campos eléctricos que generarían o que generan esta superficie cargada uniformemente y esta superficie cargada uniformemente en cualquier punto del interior también serían radiales. Y eso hace que, aplicando la ley de Gauss, se encuentre que el campo eléctrico valga 0. Por último, en esta otra región, en la región intermedia, en la región entre B, con R entre B y C, R entre B y C, el campo eléctrico tiene esta expresión que es equivalente a tener una carga Q, la carga más Q esta, concentrada totalmente en un punto en el origen de coordenadas. Fíjense que es K por el módulo de Q sobre R cuadrado por el versor R. Entonces les dejo a ustedes llegar a este resultado empleando la ley de Gauss. Lo que nos queda a nosotros ahora es encontrar el potencial acá, en esta superficie, acá en esta superficie y en esta superficie. ¿Cómo hacemos esto? El potencial eléctrico en cada una de las cortezas va a ser. Miremos qué pasa en la corteza R igual a C. El potencial en cualquier punto que tenga como coordenadas R a C, es decir, cuando esté en cualquier punto sobre una superficie esférica de radio C, lo que tengo que hacer para encontrar el potencial es hacer la integral, si conozco el campo en todo punto del espacio, es elegir alguna trayectoria y hacer el opuesto de la integral entre infinito y el punto, un punto cualquiera en un radio C, es decir, un punto cualquiera de esta superficie esférica, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este, y hacer esta integral en algún camino que yo elija. Como vengo desde el infinito hasta ese punto, me basta con conocer cuánto vale el campo eléctrico desde el infinito por fuera de la esfera. Me conviene elegir un camino que simplemente venga desde el infinito hasta a un punto sobre la superficie y me quede ahí. Entonces, como el campo eléctrico, fíjense, para R mayores a C vale 0, entonces esta integral va a valer 0. ¿Esto qué implica? El potencial en el infinito yo lo definí como ¿cuánto? ¿Qué valor le asigné al potencial en el infinito? Cero, ¿no? 0. Ahora, si el campo eléctrico en una región del espacio vale 0, ¿qué pasa con el potencial en esa región? Esto ustedes lo vieron en teoría.
¿Podría repetir, profe, la pregunta? Si en una región del espacio el campo eléctrico vale cero, ¿qué pasa con el potencial en esa región? ¿Era cero también puede ser? Bueno, opción uno. Constante. Ok. Estoy escuchando eco. Son todos valores iguales. No sé de quién. Me Es parece de que Jaime. escucho Jaime. Ujú. Ayer estuve pensando y le hice un audio a un amigo respecto a eso. Y bueno, la única manera de que... Creo que está hablando, pero no se te escucha, Jaime. Bueno, efectivamente es constante, como dice Luana. La respuesta es, en una región del espacio donde el campo eléctrico vale cero, por ejemplo, en un material conductor, ¿Ahí se me escucha? Disculpen. se te escucha muy despacito y me escucho con eco, Jaime. Estás con problemas de audio. Decía, en una región del espacio donde el campo eléctrico vale cero, como por ejemplo un material conductor, el potencial es constante en todo ese conductor. Y esto tiene que ver, si ustedes repasan la teoría, con que realizar un trabajo para mover una partícula en una región donde el campo vale cero es cero. Porque si el campo eléctrico en alguna región del espacio vale cero, la fuerza que experimenta una partícula en esa región del espacio es cero. Y por lo tanto el trabajo necesario para moverlo de un punto a otro dentro de esa región es cero. Por lo tanto, la diferencia de energía potencial es cero, la diferencia de potencial también es cero, y eso implica que el potencial es constante, como dice Luana. En el caso particular que estamos viendo nosotros, el potencial en el infinito es cero, y el campo eléctrico es cero hasta la superficie, la última superficie, la superficie exterior, la superficie de radio C. Entonces, como el campo eléctrico es cero, el potencial se mantiene constante, y como es cero en el infinito, se mantiene constantemente como cero. Pero es un caso particular este. Entonces, Alexis, en este caso, como el potencial es cero en el infinito, entonces se mantiene cero. Pero si hubiese tenido otro valor, hubiese mantenido ese otro valor. De modo tal que entonces, en la superficie externa, en el cascarón de radio C, el potencial vale cero. Ahora, ¿qué pasa en el cascarón de radio B? Lo que debo hacer es nuevamente un integral de camino del campo eléctrico entre el infinito y algún punto en la superficie de radio B, y tomar el opuesto de esa integral. Como el campo eléctrico entre el infinito y algún punto en la superficie de radio C es cero, esta parte de esta integral se va a cancelar, que es lo que acabamos de ver. Pero después yo tengo que integrar desde C hasta B. Y en esa región el campo no es cero. Si miramos acá, entre B y C, es decir, en esta región del espacio, el campo es no nulo. El campo es equivalente al campo de una partícula puntual de carga módulo de Q posicionada en el origen. De modo tal que me queda hacer esta integral. Resuelvo esta integral. Acuérdense que acá, y el módulo de Q salen fuera de la integral, porque son constantes. Y la integral de 1 sobre r cuadrado me queda menos 1 sobre r. Entonces se cancela con este menos. Por eso me queda esto que está acá. Y evalúo la integral entre los extremos de integración, b y c. Me queda esto, que lo puedo reescribir de esta manera. Hasta acá me parece que es bastante claro. Entonces, este que está acá es el potencial en el cascarón de radio B. Voy de nuevo con una pregunta. ¿Este potencial es siempre positivo, siempre negativo, a veces positivo y a veces negativo?
nulo, Siempre positivo. siempre positivo. Efectivamente, como dice Lautaro, fíjense que K es positivo, el módulo de Q es positivo, porque como yo me aseguré en el enunciado del problema de pedirles que adentro haya una carga positiva, y luego C es mayor que B, y obviamente B y C son los radios de los cascarones esféricos, entonces son valores positivos, todo es positivo. Y me queda ahora conocer cuánto vale el potencial en el cascarón esférico de radio A, es decir, en el cascarón más interno en el problema. Entonces nuevamente tengo que hacer la integral ahora desde infinito hasta C, desde C hasta B y desde B hasta A, porque son regiones donde cambia el campo eléctrico. Acá tengo un campo eléctrico, acá tengo otro campo eléctrico, acá tengo otro campo eléctrico y acá debería tener otro campo eléctrico. Después este y este coinciden y valen cero. Entonces lo que hago es precisamente hacer esas integrales. Y fíjense, hago la integral entre infinito y C, donde el campo eléctrico vale cero, entre C y B, donde el campo eléctrico vale esto, y entre B y A, donde el campo eléctrico vuelve a valer cero. Y vuelvo a tener exactamente el mismo valor que el potencial en B. Y esto es fácil de ver, porque si el campo eléctrico, como yo les decía, acá adentro, en esta región, es cero, eso implica que es una región equipotencial. Entonces acá tengo potencial y acá el campo es cero, por lo tanto el potencial se mantiene igual en toda esta región donde el campo eléctrico sea cero. Podríamos pensarlo diciendo, si yo agregara una partícula de carga Q acá adentro, moverla adentro no me significará a mí hacer ningún trabajo, porque no hay campo eléctrico. ¿Se entiende esto? Como no hay campo eléctrico acá adentro, si yo pongo una partícula de carga Q no experimenta ninguna fuerza. Por lo tanto, moverla adentro, de un punto a otro cualquier arbitrario, no me significará hacer ningún trabajo. Por lo tanto, la diferencia de energía potencial, que es igual al opuesto del trabajo, es cero. Si la diferencia de energía potencial es cero, la diferencia de potencial va a ser cero. Y si la diferencia de potencial es cero, eso significa B1 menos B2 igual a cero, o B2 menos B1 igual a cero, y eso significa que B2 es igual a B1. ¿Me siguen en este razonamiento? Porque ahora vamos a complicar un poco bastante el problema. Entonces es importante que esta primera parte, que es un poco más sencilla, la hayan comprendido bien. ¿Alguna pregunta sobre esta primera parte? Nada. Bueno. Entonces, veamos qué nos pide el ítem B. Si las cortezas interna y externa se conectan mediante un alambre que está aislado al pasar a través de la corteza media, ¿cuál es el potencial eléctrico de cada una de las tres cortezas? Me vuelvo a pedir lo mismo que en el caso anterior, potencial eléctrico en cada una de las cortezas. ¿Y cuál es la carga final de cada corteza luego de retirar el alambre conductor? ¿Qué es lo que nos pide hacer entonces? Colocar un material conductor, un alambre, que conecte a la superficie externa, que está hecho de un material conductor, con la superficie interna, que está hecha de un material conductor, aislando, es decir, que no toque a esta región. Entonces colocamos el cable conectando a esta región con esta región, aislándola de esta. ¿Qué sabemos de los materiales conductores nosotros con respecto al campo eléctrico y al potencial?
repito la pregunta. ¿Sabemos algo de las características del campo eléctrico y o del potencial en materiales conductores? El campo eléctrico es cero. Y el potencial es constante dentro del conductor y sería el campo eléctrico cero. Exacto. En los materiales conductores, el campo eléctrico es cero. En los materiales conductores, por lo tanto, el potencial eléctrico es constante. Entonces, esto sucede. Va a suceder que el potencial eléctrico es constante, como ya vimos, en cualquiera de las superficies, en esta superficie por un lado, en esta superficie por otro, en esta superficie por el otro. Pero ahora cuando conectamos con un material conductor a esta superficie con esta de adentro, lo que estamos forzando es que el potencial de esta superficie y de esta superficie sean iguales. Ahora, además debemos aplicar el principio de conservación de la carga. La carga con la que empezó el problema antes de colocar el cable tiene que ser la misma que al final. La carga no aparece ni desaparece. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta carga negativa puede distribuirse o puede redistribuirse. Puede quedar menos Q acá y 0 acá. Puede quedar menos Q acá y 0 acá. Puede quedar, no sé, menos 2Q acá y más Q afuera. Puede quedar más 50Q afuera y menos 51Q adentro. Todas las combinaciones que a ustedes se les ocurra entre la carga adentro y la carga afuera, de modo tal que la suma de ambas valga Menos Q. exacto, menos el módulo de Q. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir eso que acabamos de decir coloquialmente. Y lo que decimos es que QA va a ser la carga en la corteza interna de radio A y QC va a ser la carga en la corteza externa, la de radio C. Lo que estábamos diciendo recién lo escribimos así. QA más QC es igual a menos módulo de Q. La carga en la corteza de radio A más la carga en la corteza de radio C va a ser igual a menos el módulo de carga Q. Ahora, ¿qué pasa con el campo eléctrico de esta distribución? Yo no sé cuánto vale QA y cuánto vale QC, yo simplemente sé que la suma de ambas vale menos Q. Entonces yo tengo que resolver un nuevo problema donde tengo tres cortezas esféricas con cargas. La más interna tiene carga QA, la del medio tiene carga más módulo de Q y la externa tiene carga QC. Yo no sé si esta es positiva o negativa y no sé si esta es positiva o negativa. Yo sé que la suma es un valor negativo. Pero en principio no sé nada de estas cargas. Entonces, con esa generalidad, busco resolver el campo eléctrico en cualquier región del espacio aplicando ley de Gauss, donde tengo un problema de tres cascarones esféricos metálicos o tres cascarones esféricos de material conductor, de radios A, B y C, de adentro hacia afuera, y cargas QA, módulo de Q y QC respectivamente. También les dejo a ustedes encontrar este campo eléctrico, yo les pongo la respuesta final para que la controlen, pero esto sería un ejercicio de práctica de la guía anterior y que por supuesto en un problema de potencial es necesario que apliquen, si tienen este problema de potencial, necesariamente tienen que saber ley de Gauss. Fíjense que otra vez el campo eléctrico afuera de las tres regiones vuelve a ser cero. Y esto se entiende perfectamente porque seguimos teniendo tres cascarones con distribuciones uniformes de carga. Y si trazamos una superficie gaussiana de radio R mayor a C, la carga interna de esa superficie sigue siendo cero. Y también sigue siendo cero el campo adentro del
cascarón más interno. Otra vez, ¿por qué? Porque tenemos 3 superficies conductoras con cargas distintas, pero uniformemente distribuidas, y además porque tengo una carga neta encerrada por una superficie gaussiana de radio R menor a, que es igual a 0. Pero cambian los campos eléctricos en estas regiones. Fíjense que entre A y B ahora tengo campo eléctrico, antes no tenía nada, porque antes QA era 0, digamos. Antes yo tenía QA igual a 0 y QC igual a menos Q, o menos módulo de Q. En cambio ahora QA tiene un valor distinto de 0. Y luego acá yo tengo una carga QA más el módulo de Q. Antes QA era 0. Ahora, esta región es la región con R entre B y C. Vamos al gráfico para intentar verlo un poco más esquemáticamente. Entre B y C, es decir, en esta región, yo trazo una superficie gaussiana centrada en el origen, es decir, concéntrica con las 3 superficies de material conductor, y la carga total encerrada va a ser el módulo de Q más QA. De ahí yo saco entonces que el campo eléctrico total tiene esta expresión. Por lo tanto, voy a tener que seguir el mismo procedimiento para encontrar el potencial en las 3 regiones del espacio. Y acá préstenme mucha atención. El procedimiento vuelve a ser el mismo. El potencial en la superficie esférica de radio C, la superficie metálica o de material conductor de radio C, lo voy a encontrar haciendo el opuesto de la integral entre infinito y cualquier punto en un radio R igual a C, es decir, sobre ese cascarón, de la integral de línea del campo eléctrico, a través de alguna trayectoria que yo elija. Como el campo eléctrico afuera de ese cascarón vale 0, el potencial en el cascarón vale 0. Vale 0 en el infinito, vale 0 en el cascarón y vale 0 además en todo punto entre el infinito y el cascarón. ¿Ok? Porque en toda esa región el campo eléctrico es 0. ¿Qué pasa en un cascarón de radio B? Yo tengo que hacer la misma integral de línea, pero ahora hasta algún punto sobre el cascarón de radio R igual a B. Entonces, divido la integral en 2 partes. Tengo una suma de 2 integrales. Una que va desde el infinito hasta C, donde el campo eléctrico vale 0, y una que va desde C hasta B, donde el campo eléctrico vale esto, según lo que estaba puesto arriba, lo que encontré utilizando la ley de Gauss. Resuelvo esta integral y encuentro cuánto vale el potencial eléctrico en el radio R igual a B. ¿Qué pasa para R igual a A? Es decir, en el cascarón más interno de los 3. Integro entre infinito y C, entre C y B y entre B y A. 0. Luego esta integral ya la encontré acá arriba. Y me queda resolver esta de acá, que es la integral entre B y A de K por Q sub A sobre R cuadrado diferencial de R. Resuelvo esto y tengo el potencial tanto en RB como en RA. Pero, y acá es central esto, sabemos que están conectados mediante un cable conductor las superficies de radio RC y RA, es decir, el cascarón más externo y el más interno. Que estén conectadas mediante un cable conductor significa que tienen el mismo potencial. ¿Sí? Lautaro Basualdo. Profe, esa parte no entiendo. ¿Por qué tienen el mismo potencial? Bien. ¿Quién se anima a responder por qué tienen el mismo potencial o por qué piensan que tienen el mismo potencial? Porque las une un cable conductor que está aislado de la corteza B. Bien. Porque los une un cable conductor
Y el hecho de que esté aislado de la corteza B lo que me asegura es que la corteza B no va a estar en contacto con ese conductor, es decir, no va a tener el mismo potencial. Por eso esa aclaración. Pero el hecho de que dos materiales conductores se unan mediante un material conductor me garantiza que el campo eléctrico en el interior de todos esos conductores es cero y por lo tanto el potencial es el mismo. Como justamente el campo eléctrico dentro de un material conductor es cero, dijimos al principio, entonces el potencial es constante allí donde haya un conductor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cascarón esférico de material conductor, en todo el cascarón el potencial es el mismo. Si yo tengo una esfera llena de material conductor, en toda la esfera el potencial es el mismo. Y si yo tengo una esfera de un material conductor a un cierto potencial y al lado tengo otra esfera de un material conductor con una cierta carga, yo las conecto mediante un cable, lo que estoy garantizando con eso, se van a redistribuir las cargas, pero el potencial tiene que ser exactamente el mismo en las dos y en el cable. Ok, profe, gracias, anoto eso. Bien, entonces el potencial en la superficie esférica externa y en la superficie esférica interna es igual. Pero además es cero, porque ya sabemos que el potencial en C es cero. Esto es igual a esto, este igual es porque están conectadas mediante un cable conductor. Pero además sabemos que este potencial es cero porque ya lo encontramos. Por lo tanto, este potencial en A también tiene que ser cero. Es decir, la suma de estas dos integrales me tiene que dar cero. Es decir, esta integral que está acá me da esto que está acá. Y esto que está acá, esta integral, me da este resultado que está acá. Esta suma me da el potencial en A. Pero yo sé que ese potencial tiene que valer cero. Yo cuando resuelvo esta integral y la evalúo en sus extremos de integración, encuentro toda esta expresión que está acá. Fácilmente veo que este término se cancela con este y me quedan estos otros cuatro términos que ven ustedes acá. La suma de estos cuatro términos tiene que darme cero. A la suma de estos cuatro términos yo la puedo escribir de este modo. Pongo dos términos de un lado iguales a dos términos del otro. ¿Por qué? Porque paso esto que está restando, estos dos términos de acá, los paso al otro miembro. Vamos a hacer así. Tengo 1, 2, 3, 4 términos igual a 0. Los términos negativos, los términos que están restando, los paso al otro miembro y me queda esto más esto igual a esto más esto, que es lo que está escrito acá. Y de acá saco, despejo QA, Q sub A, que era una variable desconocida para mí. Y fíjense el valor que me da. Les pregunto yo, Q sub A es positivo, negativo, a veces negativo, cero. Negativo, parece. Dos negativos. ¿Los demás qué dicen? Q sub A es positivo, negativo, es siempre positivo, siempre negativo, a veces una cosa, a veces la otra. Bien, siempre negativo. Esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo y esto es positivo, pero esta diferencia es negativa, porque A es menor que C. Ahora, además, nosotros sabemos que la carga, por principios de conservación de la carga, la suma de las cargas en el cascarón interno y el externo tiene que dar menos Q, eso lo habíamos dicho al principio. Y ahora ya conocemos cuánto vale Q sub A, y este menos Q, o menos módulo de Q, era dato del problema. Por lo tanto, puedo conocer cuánto vale Q sub C.
Q sub C es menos el módulo de Q menos Q sub A. Entonces, simplemente opero algebraicamente y encuentro que Q sub C vale, fíjense, menos Q por C por A menos B sobre B y en el denominador A menos C. Esto que está acá es siempre positivo, siempre negativo, a veces una cosa y a veces la otra. Tendría que ser. A ver, Me parece que negativo, profe, ¿no? Siempre negativo, me parece. sí, siempre negativo. Bueno, acá empieza a Menos, haber disidencias, positivos, menos, negativos. menos módulo de Q es negativo, C es positivo. A menos B es negativo, porque A más chico que B. Sobre eso ahí quedaría positivo porque sería menos menos. Dividido B que es positivo y A menos C es negativo. Entonces tendría que ser siempre negativo. Perfecto. Entonces, Q sub A habíamos dicho que es siempre negativo para este problema y Q sub C es siempre negativo. Estamos sumando dos cosas negativas que me dan algo negativo. Ojo, que la única cuestión que no puede cumplirse acá es que QA y QB sean positivos, porque algo positivo más algo positivo nunca va a dar algo negativo. Pero QA puede ser negativo y Q sub B puede ser positivo, con tal de que la suma sea negativa. En este caso, Q sub A es negativo y Q sub C es negativo. En este caso, Q sub A dijimos que es negativo y Q sub C es negativo, siempre. Entonces el potencial en las cortezas va a ser, el de afuera ya sabemos que es cero. ¿Qué pasa en R igual a B? Entonces me voy para arriba y me vengo a esta expresión que estaba acá. Y ahora acuérdense que ya encontramos cuánto vale Q sub A. Entonces la reemplazo acá. Me vengo hasta acá y hago exactamente eso. Y encuentro que el potencial en el cascarón de radio RB tiene esta expresión que está acá. Este potencial es positivo, es negativo. Bien, es positivo porque esto es negativo, todo lo demás es positivo. Entonces el potencial en el cascarón interno es positivo. Es cero en el cascarón externo, es positivo en el cascarón interno, en el cascarón del medio, perdón. Y fíjense que es esta expresión que está acá, es reescribir esto. En el denominador pongo b cuadrado, c de este numerador con c de este denominador se cancelan, etc. ¿Y qué pasa para r igual a a? Bueno, tengo dos opciones. Por un lado, yo ya sé que tienen que ser iguales a r igual a c y es igual a 0, pero para controlar lo que puedo decir es, busco esta expresión, obviamente que me tiene que dar 0 porque partí de ahí, entonces este es el potencial en r igual a, es esto que está acá, y yo reemplazo QA por lo que encontré, que es precisamente de ahí lo encontré, y me queda que el potencial en A vale 0. En la superficie de radio A vale 0. Y lo último que me pedía el problema era encontrar las cargas en las cortezas. Las cargas en las cortezas son Q sub A, Q sub B si quieren y Q sub C, donde Q sub A dijimos que tiene este valor, que habíamos dicho que era negativo, Q sub B tiene este valor, que es positivo, y Q sub C tiene este valor, que es negativo. La suma de estas dos sabemos que da menos el módulo de Q. Y con eso tenemos resuelto nuestro problema, que solo nos pedía encontrar el potencial en los tres cascarones. Yo les puedo pedir que encuentren el potencial en todo punto del espacio, es decir, no solo en los cascarones, sino en cualquier otro punto. Adentro del cascarón de radio A, en el medio del otro y afuera.
Bueno, hacemos si quieren un ratito de consulta sobre este problema breve. Hacemos una pausa y si quieren retomamos un ratito y pasamos al siguiente problema. ¿Alguna duda? Creo que muchas, pero voy a tener que hacerlo para, para ver qué preguntar. Bueno, estos son problemas típicos de parcial. ¿Cómo sería para hallar el potencial entre las cortezas? ¿Cómo haría para encontrar el potencial entre las cortezas? Bien, buena pregunta. ¿Qué les parece? ¿A alguno se le ocurre qué podría hacer para encontrar el potencial entre las cortezas? Entre las cortezas no sería una diferencia de potencial. Yo quiero encontrar el potencial, es decir, la diferencia de potencial respecto del infinito, considerando que en el infinito el potencial es cero. A eso lo llamamos potencial. El potencial en un punto, por ejemplo, entre los radios A y B. Eso es lo que está planteando Leandro, que es cómo encuentro el potencial, por ejemplo, acá, en algún punto intermedio, o acá. Y sería lo mismo porque tenemos el valor del campo eléctrico y tenemos cuánto es el valor del campo eléctrico entre A y B. Efectivamente, o sea, si sabemos cuánto vale el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, y lo sabemos, fíjense que acá tenemos el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, lo que debo hacer ahora es hacer la integral no entre infinito y algún punto en las superficies metálicas o en las superficies conductoras de radios A, B y C, sino algún punto arbitrario. Ya no integro hasta acá, o hasta acá, o hasta acá, sino hasta un punto cualquiera, y hago exactamente lo mismo. Lo que yo sé ahora, vamos a mirar el problema, este último problema, que seguro lo tiene un poquito más fresco, es que el potencial en A y en C vale 0 y en B tiene un valor positivo. Si quieren lo graficamos, podemos hacer esto. Fíjense, lo que está pintado en azul sería un cascarón esférico de radio A, lo que está pintado en rojo un cascarón esférico de radio B y lo que está pintado en verde un cascarón esférico de radio C. Si yo graficase potencial versus el radio, y fíjense que defino este como el origen de coordenadas y tomo, espérenme, este como mi sistema, ¿sí? Entonces yo voy a llamar R, vamos a ponerlo así, tomo arbitrariamente,
tomo arbitrariamente algún punto, por ejemplo este que está acá, y a ese vector lo llamo vector R. Y el vector R ustedes saben que es R por R versor. Quiero saber cuánto vale el potencial en este punto. Entonces, para R mayores a C, ¿cuánto vale el potencial? Yo voy a escribir acá, voy a poner, esto es A, esto es B, y esto es C. Son los radios de los cascarones. ¿Cuánto valía el potencial en C? 0. Acá vale 0. ¿Cuánto valía en A? 0. Porque acuérdense que esto estaba conectado por un material conductor, por un cable. ¿Y cuánto valía el potencial en B? ¿Era algo positivo o negativo? Era un valor positivo, habíamos dicho. Después vemos, en todo caso, revisan ustedes este valor, cuánto vale. Ahora, ¿cuánto vale el potencial para R's mayores a C? Es decir, por fuera de la esfera externa. ¿Cuánto vale el campo eléctrico acá afuera? ¿0 de vuelta? Perfecto. El campo eléctrico afuera vale 0 para R mayores a C. ¿Eso qué implicaba con respecto al potencial? Que era constante. Era constante. Bueno, entonces, eso significa que el potencial vale 0, porque constante igual a 0 en este caso. Este es el valor del potencial. Ahora, ¿cuánto vale el campo eléctrico en la región interna, es decir, acá adentro? 0. También 0. Entonces, si el potencial acá vale 0, ¿cuánto vale el potencial hacia adentro? 0. Efectivamente, 0. Ahora nos quedaría encontrar cuánto vale el potencial en esta región y en esta región. Pero lo que sabemos es que el potencial eléctrico es una función continua. A diferencia del campo eléctrico, como vimos, es discontinuo. Vieron que teníamos valores 0, de repente saltábamos a algo, de repente saltábamos a otra cosa. ¿Cuándo es discontinuo? Cuando hay una superficie cargada. Eso lo vieron en la teoría. En cambio, el potencial es una función continua. Cuando ustedes resuelvan este problema, van a ver que encuentran una cosa como esta. Perdón. Vamos a hacerlo un poquito más prolijo, pero algo así. Y yo acá no recuerdo bien si era así. No, era más bien algo así. La función es continua. Es decir, en los puntos A, B y C, que es donde hay discontinuidad de la carga, de 0 hasta A no pasa nada con la carga, pero de repente acá aparece carga, Q sub A. Después no hay nada y de repente aparece Q sub B. Después no hay nada, después de repente Q sub C. Entonces en esta región y en esta región es donde hay carga. Y fíjense que la función potencial es continua, que significa que en los puntos A, B y C el potencial visto desde la derecha o de la izquierda es el mismo. Desde la derecha o de la izquierda es el mismo, desde la derecha o de la izquierda es el mismo. Eso me define, si ustedes recuerdan de cálculo 1, a una función como continua. También existe la posibilidad, esto no sé si ustedes lo vieron en teoría, de que un sistema esté conectado a tierra. Me parece que sí que lo vieron. Bueno, Tiago dice que no. Yo no lo recuerdo. ¿Cómo, Lautaro, perdón? Que yo no recuerdo ver algo conectado a tierra. Bueno, lo que podemos hacer es una pequeña pausa y retomamos desde ahí.
vemos qué pasa en el caso de que un sistema o algún elemento del sistema esté conectado a tierra. Son las 11:07. Podemos hacer hasta las 11:15 la pausa. 11:15 retomamos.